de parte del Señor. Muy buenas noches, amada iglesia. Qué hermoso verles, qué hermoso poder compartir esta noche junto a ustedes, sentarnos a la mesa juntos, una mesa que el Padre prepara para nutrirnos, para alimentarnos, y Él, el Dios que nos creó con la necesidad de comer del pan que solo Él puede dar. ¿Cuántos creen eso? A Él se le ocurrió decir, no solo de pan vivirá el hombre. ¿Cuántos creen que tenemos esa necesidad? Y si presentamos nuestros corazones al Señor y le pedimos, no que Él nos hable de lo que queremos que nos hable, sino que nos hable, porque es su palabra, es su voz en nuestros corazones. Y yo le pido al Señor que más allá de mi tarea, que es de servicio a ustedes, sea Él ministrando cada uno de sus corazones, trayendo luz, trayendo vida, trayendo renuevo, que usted salga de aquí renovado en el Señor, lleno de fuerzas, con paz en su corazón, con gozo, todo el combo completo. ¿Cuántos anhelan eso? ¿Ah? Y si está enfermo, salga sano de acá. ¿Ah? Si necesita esposo, salga con un novio por lo menos. No, eso no. Bien. Vamos a leer juntos, de hecho vamos a leer bastante, así que lo voy a hacer más dinámico para que no se haga tan lento, pero usted trate de seguirme allí el ritmo, si no después usted busca en su casa a ver si lo que leí estaba bien o debe ser que estaba leyendo otra Biblia. Hechos 16, 14. Quisiera hablar acerca de la palabra del Evangelio y cómo la palabra del Evangelio se abre camino y busca y procura abrirse camino, expresarse en nosotros y a través nuestro. Y quisiera comenzar la introducción de este mensaje mostrando cuál es el criterio que tenían los apóstoles a la hora de ver qué pasaba con el Evangelio en sus días. Lo que vamos a leer fue escrito por Lucas. Lucas le está escribiendo a una persona. Hechos de los Apóstoles, a pesar de ser una carta pero tan valiosa, tan rica, con un contenido histórico, también con enseñanza, o sea, tiene mucho valor Hechos de los Apóstoles, pero en realidad fue escrita para que una persona la reciba. Así que nosotros nos estamos metiendo en la carta de alguien, ¿no? ¿Qué le parece? Gracias al Señor que se pudo preservar tan valiosa epístola, porque es una carta de Lucas a Teófilo. Es la segunda carta que le envía Lucas, pero más allá del contenido, que siempre habrá tiempo para indagar más y más sobre lo que habla Hechos de los Apóstoles, a mí me gusta mucho ver cómo se destila en las cartas el criterio que ellos tenían acerca de los asuntos de la fe. Y ese criterio no se logra solamente con un dogma, sino con ver, con ser testigo de lo que Dios está haciendo, con tratar de expresar, y más allá del contenido de las cartas, yo siempre digo que es valioso saber qué dijo Lucas en Hechos de los Apóstoles. Sí, es valioso, pero más valioso es ver lo que ellos veían para escribir lo que escribieron. ¿Se entiende? O sea, yo no quiero quedarme solamente a ver qué dijo Lucas. Bueno, Lucas dijo esto que vamos a leer ahora, pero la pregunta es, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué pensaban como pensaban? ¿Cuál es el criterio que ellos construían para edificar la iglesia? Y en esto este pasaje tiene una riqueza particular en este sentido y que coincide con todos los apóstoles en cómo ellos describían la manera en que el Evangelio era anunciado y se expandía en sus días. Hechos capítulo 16, verso 14 dice que una mujer llamada Lidia,
vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí vemos un cuadro donde Pablo estaba hablando. De alguna manera Lucas entiende que Lidia estaba adorando, pero al mismo tiempo estaba oyendo. ¿Cómo es eso? ¿Estaba adorando a Dios o estaba oyendo? ¿Se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo? Se ve que sí. Lucas dice que era una mujer que adoraba a Dios, pero que mientras Pablo hablaba, ella estaba oyendo. Pero, resalto esta expresión, que esto ya no pertenece solamente a describir algo que yo estoy viendo físicamente. Porque si yo voy a describir un suceso físico, natural, es suficiente con decir que había una mujer que vendía púrpura, que se llamaba Lidia, que Pablo estaba hablando y que Lidia le estaba oyendo. Punto. Pero aquí hay algo mucho más poderoso, porque dice que el Señor hizo, que el Señor abrió el corazón. A ver, ¿dónde vio Lucas que el Señor abrió el corazón? Que vio, tuvo una visión, ¿qué pasó? Bueno, principalmente en la manera en que ellos entendían en cómo se expandía el Evangelio, cómo se reprodujo el Evangelio. Y de hecho, no tiene que ver solo con leer muchos versículos bíblicos. Quisiera que cada uno de ustedes identifique que en sus propias vidas así ha sido el Evangelio. De que si usted está aquí esta noche y cree en Dios, cree en Jesucristo y ama a Dios y ama la causa del Evangelio, ama la iglesia, es porque primeramente, antes que nada y antes que nadie, Dios hizo algo en nuestros corazones. Esto no es que apareció, o sea, Lucas lo que está diciendo no es que Pablo se dio el mensaje, porque yo a veces veo que muchos cristianos evangélicos como yo describen las cosas, no sabe el mensaje que se mandó. No habla de cuál fue el mensaje, cómo dijo, qué le dijo, porque de pronto podría decir, pero Lucas, decinos, ¿cómo se hace para convertir a una Lidia? No. Hoy estoy como muy escupidor, así que menos mal que no se sentaron muy adelante, si unas gotitas, no sé qué me pasa, no sé si no, tráigame un poquito de agua, no sé si porque tengo en la boca, tengo lluvias de bendición, hermano. ¿Cómo se hace para convertir a una Lidia? No, es ver al Señor actuar. Porque cuando Jesús le dijo a los discípulos, me serán testigos, lo que les estaba diciendo es esto: vayan a ver qué estoy haciendo. El Señor hizo. No es vayan a hablar de lo que les pasó. Y eso es clave para entender cómo es que el Evangelio va trayendo este criterio, este sentir en nuestros corazones de ver el protagonismo de Dios y del Espíritu Santo de Dios en nuestros días. Tiene que levantarse una generación que esté dispuesta, sí, claro, a hacer, porque Pablo tuvo que predicar, Lucas tuvo que verlo, luego lo escribió. Claro que vamos a hacer, pero principalmente es cuál es la posición que nosotros tenemos frente al Evangelio. Y déjeme decirle que el Evangelio es una palabra que está viva, y si está viva se mueve, y si se mueve es porque actúa y porque quiere producir algo. Esa es la palabra que nosotros hemos recibido de parte de Dios, palabra de la cual en Isaías capítulo 53 se habla acerca de esta palabra. Dice, ¿quién oirá nuestro anuncio? ¿Quién creerá? ¡Wow! ¿Quién ha creído nuestro anuncio? Así empieza Isaías 53. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Porque cuando anunciamos el Evangelio, primero debemos saber que cuando alguien abraza el Evangelio
y recibe la vida espiritual que es ofrecida por la cruz de Cristo, estamos siendo testigos del evento más poderoso de lo cual una persona puede experimentar o ser testigo. No hay nada más poderoso. Mire, ver el Mar Rojo abierto por el medio es nada en comparación con ver la salvación de una persona. Es nada. Ahora usted puede, no, sí, pero el Mar Rojo, nada. De hecho, el apóstol Pablo lo expresó en una de sus cartas. Dice, lo que es glorioso, no es glorioso en este sentido. En comparación con la gloria que es mayor, hablando de que el antiguo pacto tenía gloria. Usted en el antiguo pacto veía a un profeta hacer flotar un hacha, usted podía ver cosas muy poderosas, caer fuego del cielo, consumir un altar, pero ver a una persona que recibe la palabra del Evangelio, la acepta con fe y experimenta lo que nunca antes de la cruz de Cristo se había visto sobre la tierra, que es que del polvo el Señor traiga a vida eterna a una persona. ¡Wow! ¡Wow! Amados, yo quiero primero que nada que nos asombremos un poquito. Tómese un momento para asombrarse. Porque ¿de qué nos queremos ir a asombrar que Dios haga en otros si primero no nos asombramos de lo que ha pasado con usted y conmigo? La palabra del Evangelio actuando en nosotros es un poder inexplicable que no puede producirse por fuerzas humanas. Nadie puede con su propia intención producir algo que requirió el poder más sorprendente sobre el universo. Hizo falta la entrega más cara de Dios, porque no había nada más caro. O sea, Dios no tuvo problema de darle riquezas a Salomón, no tuvo problema de hacer vencer a Goliat para David, le dio pelo, una melena espectacular a Sansón, un arca a Noé, pero para otorgar salvación no fue suficiente ni siquiera con prestarnos a su hijo. Porque podría, anda hijo, anda a sanar unos enfermos, liberar unos endemoniados y vení a ver si creen en vos. No era solo creer en el Hijo, sino que Él entregara su vida en esa cruz. ¿Cuántos dan gracias al Señor por la cruz de Cristo? Este es el criterio, Isaías 53. Y dice, a ver si lo tienen allí, porque yo no lo tengo en mi bosquejo. Subirá cual renuevo, dice el versículo 2. Porque dice, sobre quién se ha manifestado. Lo que está diciendo es que si alguien cree, es porque se ha manifestado. Volveme el versículo anterior. Dice, ¿quién ha creído? ¿Sobre quién se ha manifestado? Lo que está diciendo es que si alguien cree, es porque el brazo de Dios se está manifestando en esa persona. El apóstol Pablo habla sobre este pensamiento diciendo que somos salvos por la gracia de Dios y por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Es decir, Dios no está buscando si alguien tiene fe. Lo que Él está haciendo es dando fe, para que sobre él se manifieste el brazo de Jehová. ¿Me sigue en este pensamiento? Y yo tengo que primero saber que eso pasó conmigo. No es que Dios dijo, Abel es más o menos genial, o no es tan bueno ni tan malo, mejor lo vamos a salvar. No vio nada. Por eso dice el apóstol Pablo, para que nadie se gloríe. Ese es el criterio apostólico acerca de la salvación. Los profetas lo habían anunciado así, diciendo que qué va a pasar con aquellos sobre quienes se manifestó el brazo de Jehová. Vamos a poner el versículo 2. Ahora dice, subirá cual renuevo delante de él. Aleluya. Y como raíz de tierra seca. ¿Qué significa que es como raíz de tierra seca? Que no encontró en nosotros alimento, sino que creció en nosotros. Aleluya.
Así es la palabra del Evangelio, que no necesitó que yo fuera y que va a producir cosas gloriosas en todos los que estamos aquí. ¿Cuántos creen? Porque el Señor nos llamó para expresar su iglesia, para ser la expresión de su Hijo en la tierra, pero así viene. Para que ninguno que va a decir, no, yo no le predico el Evangelio a mi vecino porque no sabe, es un tipo cascarrabia, no sabe, es mala gente, pastor, es mala gente, ¿qué le voy a predicar? Ese se merece el infierno. ¡Wow! ¿En serio? Y usted no se lo merecía cuando recibió a Cristo. O sea, el Señor murió en la cruz por usted, que es más o menos bueno. No, yo no le digo esas cosas, se las digo a ustedes, ¿no es cierto? Porque no le voy a hacer sentir mal al hermano. Al hermano se lo digo con mucho más amor. Ahora en el mensaje se lo digo claramente. No, de ninguna manera yo voy a expresar la palabra del Evangelio, la expresamos a todos por igual, porque así fue anunciado Cristo, y es por eso que el Señor no tuvo problema de hablar con sacerdotes, con fariseos, con escribas, con los discípulos, con el endemoniado que se liberó, con Zaqueo, vamos a comer a tu casa, Zaqueo, porque Él no se privó de ninguno de ellos, porque la palabra del Evangelio es así. Subirá cual renuevo delante de Él. Y dice, ¿cuál es? Ponémelo de nuevo, dice, no hay parecer en Él. Esto es clave del criterio de la palabra del Evangelio. No hay parecer. La palabra del Evangelio no es una palabra que venga a atraer mis sentidos, ni a seducirme en mis propias necesidades, ni a usar mi concupiscencia como razón de estar atraído a Dios. O sea, ¿cuál sería una manera incorrecta de predicar el Evangelio? Que yo vea a alguien que lo único que desea en la vida es ser rico y que yo le diga, no, vos querés ser rico en la vida, vos tenés que buscar a Dios. No, porque eso estaría en contra de la palabra del Evangelio. Así es la manera en que no se habla el Evangelio. Usar los intereses humanos y decir, bueno, pero al final vino a la iglesia. Y mirá, está viniendo a la iglesia. Sí, pero no, porque lo que yo acabo de hacer es ponerle tropiezo. Si en esa persona hay fe, yo no lo estoy ayudando. No lo estoy ayudando. Yo muchas veces he oído predicar así el Evangelio. Es decir, usted está enfermo, usted venga a la iglesia, repita conmigo esta oración, usted va a ver cómo se va a sanar. Tampoco así. Pero ¿por qué está diciendo, pastor, que no hay que orar por los enfermos? No, lo que necesitamos es descubrir cuál es la palabra del Evangelio. Por lo cual, amados, si usted se encuentra con una persona que está enferma, ore por ella. Pero porque lo ama, por amor, como hizo nuestro Señor Jesucristo, que vio la necesidad, y si ve a alguien con necesidad económica, sí ore, pero dele de comer también, si tiene. Y si no, dígale como Pedro, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y no vemos a Pedro frustrado, ¿cómo puede ser? Que yo creyendo en el Evangelio, bautizado por el Espíritu Santo, y no tengo ni oro ni plata. No. Nadie se detiene a pensar que Pedro no tenía ni oro ni plata. No lo ve usted ahí deprimido. No tengo ni oro. Señor, acá tengo uno que me está pidiendo, no le puedo dar porque no tengo ni oro. Después de seguirte tantos años. No, porque la palabra ha crecido en ellos para entender algo que va a ser más al final de este mensaje. Pero el punto es, la introducción de este mensaje es descubrir, identificar de qué se trata la palabra del Evangelio y cómo nosotros presentamos el Evangelio, primeramente reconociéndolo en nosotros mismos, porque siempre la palabra del Evangelio humilla nuestra humanidad y nuestros pensamientos. Trae humildad, nunca orgullo. Porque yo sé que muchos, a medida que dejamos que el Señor crezca en nosotros, se van a acercar a tu vida y te van a decir, yo necesito lo que vos tenés.
Y eso no va a ser para que usted se sienta orgulloso. Oh, no, es que la gente está notando en mí algo poderoso y yo estoy notando que... Y yo no sé por qué nadie lo nota, ¿eh? Allá todo el mundo se da cuenta. No, 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 no. Es la palabra, diga conmigo, es la palabra. Que se abre camino. Y si la gente viene a pedirte que los ayude, no viene a pedirte porque tú eres genial, sino porque la palabra busca abrirse camino. Y mientras más rápido lo comprendamos, más fácil se le hará a la palabra crecer en nosotros. Que la tierra sea seca, no hay problema, pero que no sea dura. Porque así, si usted va a buscar las vides, a la vid le gusta la tierra seca, pero no a la piedra. Entonces la piedra es dura, se resiste, pero dice, ¿por qué dice raíz de tierra seca? Dice, no hay en él parecer ni hermosura, le veremos más sin atractivo, es decir, no me atrae, no lo deseo humanamente. La palabra del Evangelio no es algo que yo puedo maquillar ni camuflar para que alguien la desee en su humanidad. Y entonces, pastor, si no maquillamos un poco el Evangelio, ¿cómo vamos a hacer que la gente lo quiera? Ese es el problema de Dios, no suyo. Bueno, pero lo ayudemos un poquito a Dios. Solamente asegúrese de no obstruir. No obstruyamos. Pero yo no puedo maquillarlo porque, de hecho, posiblemente algunos de los que están acá digan, bueno, sí, pero llevo 50 años en el Evangelio y sí, a mí me dijeron que si yo venía a la iglesia, Dios me iba a prosperar, que me iba a ayudar, que me iba a sentir mejor en la vida, iba a sentirme pleno, me iba a dar un propósito, me iba a multiplicar la finanza, iba a cambiar a mi esposa para que sea buena esposa, mi suegra me iba a amar, correríamos por las praderas de la mano, todos juntos. Nuestra vida sería mucho mejor. Y después viene alguien y te dice, ¿estás dispuesta a dar tu vida por el Evangelio? ¿What? ¿Qué? Que dar mi vida. Si a mí me dijeron que iba a ser mejor mi vida. Y ahí usted tiene que sacar a una cosa extraña que asiste a una iglesia que vive para sí y decirle, ¿sabe qué? El Evangelio quiere que no vivas para ti. ¿Y dónde está? Pero me engañaron. Entonces, la respuesta es importante cómo inicia la cosa. ¿Dónde empieza la palabra del Evangelio a actuar? Porque me he encontrado a muchos cristianos que después de estar mucho tiempo en la iglesia se encuentran con la palabra del Evangelio. ¿Y cuál es la palabra del Evangelio? Amados, acá está el misterio, que la palabra del Evangelio no se conforma a una expresión verbal. ¿Quiere el Señor que prediquemos el Evangelio? Sí. Dígame cómo, pastor. No puedo. No puedo porque yo puedo predicarles a ustedes, pero la palabra viene de Dios. Lo que sí podemos nosotros hacer es entender dónde está el Evangelio y dónde está la palabra del Evangelio y entenderla cabalmente y saber cuál es la propuesta de Dios para el hombre. Y esa propuesta, amados, dice vida eterna, es venido a darles vida. Jesús todo el tiempo anunció el Evangelio. Y ustedes dicen, ¿por qué no repitió Jesús todo lo mismo? No, porque hay muchas maneras de expresar el Evangelio. Y por eso Jesús le dijo a los discípulos, no se preocupen por lo que van a decir, porque la palabra va a estar en su boca. El Señor no nos llamó por ser geniales predicadores. Hay personas que me dicen, pastor, es que a mí no me gusta hablar mucho porque a mí me da vergüenza. Usted no se preocupe. Porque para colmo usted le dice a Dios, no me hagas hacer esto porque yo no soy bueno en esto. Peor todavía. Dios te va a llamar a hacer eso que no sabes hacer. Así que mejor no lo diga. Que a Él le encanta expresar su gracia así. Y después usted es buenísimo en algo y usted, no, eso no, mejor no. Pero tantos años que me pasé practicando esto.
Sí, pero así es la gracia de Dios. Así que no se preocupe porque en realidad la expansión del Evangelio no está confiada a gente con buena oratoria. Voy a decírselo de nuevo, de otra manera. Dios no necesita oradores. Bueno, necesita gente que ore, eso sí. Ore, hermano. Pero no necesita gente con capacidad. No, qué tremendo cómo habla ese hermano. Desprecie la capacidad de oratoria porque en realidad la palabra del Evangelio se expande primero siendo profunda en nosotros mismos. Yo me acuerdo que me regalaron cuando yo era chico una plantita de aloe vera. Una maceta, habrá sido un poquito más chica que esta. Ah, y de hecho también tenía una planta de esta, ¿cómo se llama? Cola de tigre, algo así, ¿no? ¿Cómo? Lengua de suegra, esa nunca la había escuchado. Lengua de suegra. Esa es nueva, esa es nueva. Ahora cada vez que la vea me voy a acordar de la lengua de suegra. Cola de tigre, pensé que se llama. Es cola de tigre. Y lengua de suegra también. Es el subtítulo. Bueno. Ah, mira vos, está bueno, un clase de botánica y todo. Yo tenía una planta de aloe vera, estaba puesta en una de telgopor, de esa de los helados. Y claro, mientras estaba ahí, la persona que la tenía estaba olvidada. Era una cosa chiquitita. Yo la empecé a regar todos los días. Creció la planta y empezó a salirle por los costados, así. Empezó a crecer por los costados. Y en un momento mi mamá me dice, Abel, va a tener que trasplantar eso, una cosa que le salía por todos lados, hoja, una cosa rarísima. Yo rompí el telgopor y empecé a sacar esas plantitas. Y empecé a poner en el patio. A los 2 años era puro aloe vera. Todo, le regalábamos aloe vera a todo el mundo. Amados, así es la palabra del Evangelio. Cuando haya espacio, se multiplica. Y por favor, no se prive de esa experiencia. No se prive de la experiencia de ver y de ser testigo primeramente de lo que la palabra está produciendo en usted mismo. Porque cuando, mire, pastor, ¿cómo soy testigo? Y bueno, hemos cantado, por ejemplo hoy, en ti está mi tesoro, te lo entrego todo, a fin de conocerte. Porque nada, todo pierde su valor, no sé, bueno, todo lo que usted y yo ya hemos cantado hoy, no sé, hoy lo cantamos, ahí está la palabra. Jesús habló esa palabra diciendo, hagan tesoros en el cielo, donde el ladrón no hurta, las recompensas eternas, el valor de la vida espiritual, lo vano de... Eclesiastés habla todo eso. Lea Eclesiastés y es toda esa canción. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pedro dijo que la vida del hombre es como hierba y la gloria del hombre como flor de hierba. ¿Fue Pedro o no? Bueno, no sé. No voy a preguntar, a veces que se descubran que ustedes tampoco lo saben. Está bien, sabemos, pero ahora, cuando yo en la vida diaria me sucede algo y no gobierna mi corazón, cuando, qué sé yo, se me rompe el auto. Claro, si ando llorando, ¿y por qué se me rompió el auto, Señor? Señor, porque una cosa es orar al Señor, Señor, tengo una situación, y otra cosa, Señor, por favor, ¿y ahora qué hago? Y entra usted en desesperación por una cuestión material. Entonces ahí la palabra quedó en forma de semilla, no germinó. Pero cuando usted frente a una circunstancia que se trata de cosas materiales, porque hay muchos tipos de circunstancias, pero usted vive una circunstancia del tipo material, y si usted vive en Argentina, ya la vivió. ¿Me entiendes? Ahora, si usted viviera en Noruega, ¿no es cierto? Ya ahí dudo, quizá en una de esas nunca vivió, pero usted... ¿Cuántos viven en Argentina los que están acá? ¿No? Algunos se quieren escapar, no importa. Bueno. Y usted ve que eso no gobierna su corazón. Usted no dice, qué genial que soy.
he vencido el materialismo por la... No, usted dice, es Cristo en mí. No hay otra forma, no hay otra manera. Ahora, este tipo de expresiones, cuando no damos lugar a la enemistad, cuando perdonamos, cuando damos sin esperar nada a cambio, cuando amamos mejor cada día, cuando servimos a otros, cuando tratamos con amabilidad, cuando somos respetuosos, responsables, esas expresiones no es solamente bueno, me tengo que portar así porque soy cristiano y el testimonio, hermano, el testimonio. No, es producto de Cristo creciendo en tu vida. Es la palabra abriéndose camino, y déjeme decirle que algunas palabras se abren camino produciendo algunos dolores. Porque cuando Jesús dijo amen a sus enemigos, déjeme decirle que tener un enemigo no es nada placentero. Pero para amar a un enemigo, ¿sabe qué hace falta? Un enemigo. ¿No ha tenido ninguno? Señor, vamos a orar para que el Señor le dé uno. No. Entonces, a veces las raíces dividen, separan. La palabra es más cortante que toda espada. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Ha visto esos árboles que se abren camino y rompen rocas si hace falta? ¿Ha visto? Cuando usted va a poner hoy vamos a hablar bastante de botánica, así que póngase cómodo. Cuando usted va a poner un árbol en su casa, ¿qué le dice el del vivero? No va a poner este árbol en la vereda, ¿no? Póngalo en el patio, porque si lo pone en la vereda le va a partir todo. Yo he visto calles levantadas por árboles, porque cuando la vida se abre camino no la detiene nada, amados. Nosotros buscamos servir a esa vida. No estar esforzándome para ser un buen cristiano, no, es darle lugar a la palabra, porque la palabra sola hace su trabajo. La verdad hace su trabajo en nuestros corazones, en nuestros pensamientos. Esa es la tarea que buscamos. Ahora, cuando hemos entendido esto, vemos una experiencia que es la que buscamos como generación. Dice Hechos capítulo 2, verso 46. Mire, dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia a los que habían de ser salvos. Es ver al Señor. Es el punto de ver al Señor, cómo el Señor va añadiendo. Ahora, fíjese lo que dice Hechos capítulo 6, verso 7. Mire lo que dice Hechos 6, 7. Este es Lucas describiendo lo que está pasando con los apóstoles. Dice, y crecía la palabra del Señor. Lucas, decime, ¿cómo sabías que crecía la palabra del Señor? ¿Qué vio Lucas para decir que la palabra del Señor crecía? Porque luego va a decir, y el número de los discípulos se multiplicaba. Como por causa de que la palabra crece, los discípulos se multiplican. La pregunta es, ¿no era más fácil y ahorramos tinta decir que los discípulos se multiplicaban y punto? Es lo que nos interesa. Lucas, no, porque el diagnóstico es que la palabra crecía. Es decir, bueno, podríamos decir que la palabra la hablaban muchos. No. La palabra crecía significa que lo que estamos viendo es que ya no es el resultado de alguien que yo le digo. Yo me acuerdo cuando yo era chico tenía una maestra de escuela dominical. Ya les conté la maestra, ¿no? Era terrible esa maestra de escuela dominical. Era terrible. Hoy entiendo cosas que digo, ¿quién le enseñó a esa maestra de escuela? Hay que tener cuidado con las maestras de escuela dominical. Vamos a hablar mal ahora que están... No, es un chiste. Hay que honrar esa labor tan honorable. Pero yo tuve una que era terrible. El diablo venía a tomar cursos con ella. Y una de las cosas que hacía era
nos extorsionaba para que le hablemos del Señor a los compañeros del colegio. Era una extorsión. No, porque ustedes, miren sus compañeros que se van al infierno. Pongan los nombres de 3 amiguitos que se van a ir al infierno si ustedes no le hablan. Así nos hablaba. Después nos hablaba de otras cosas. Cada vez que ustedes mienten es como clavarle un clavo a Jesús. A ver, clávele un clavo a Jesús. Mire cómo sufre. No tenía idea. No sabía nada. Pero bueno, ahí usó un poco de Biblia. Y hay que hablarle a los compañeros. Amados, que la palabra crezca significa que estamos viendo al Señor actuando en nosotros. E inevitablemente, voy a decirte un secreto. Cuando la palabra del Señor crece en nosotros, o el Señor te lleva o el Señor trae gente, pero es la palabra siendo protagonista. La palabra siendo protagonista. ¿Por qué me habla tan difícil, pastor? Es que no hay otra manera de expresarlo. También fue anunciado el Evangelio por Isaías diciendo: mi palabra será prosperada en todo lo que yo le envié. Así es la palabra del Evangelio en nosotros y lo que anhelamos ver. Anhelamos ver que la palabra se abra camino en nuestros corazones y que movilice y que ponga en acción nuestros corazones. Es tremendo, porque yo he visto todo tipo de acciones. Es decir, hermano, usted va a ver que si le predica a alguien, Dios a usted le va a prosperar en su negocio. No, porque la palabra se abre camino en nosotros por el amor, por la misericordia, por ver que otros necesitan lo que nosotros mismos hemos recibido del Señor. ¿Cómo usaría yo? El apóstol Pablo dice: yo predico porque me es impuesta necesidad. ¡Ay de mí si yo me glorío de esta tarea tan hermosa! Porque cuando vemos la palabra del Evangelio transformando nuestros corazones y nuestros pensamientos, y vemos todo el poder que fue necesario, amados, para que nosotros saliéramos de muerte a vida, y que el Señor ahora en su misericordia no solamente nos dio vida eterna, sino que además en esa vida nos dio sabiduría, inteligencia, nos dio acceso al conocimiento de su voluntad. ¿Para qué? Para que fuéramos quitados de una vana manera de vivir, que gustásemos su libertad. ¿Cuánto más cuando el Señor nos permite ver en otros? ¿Cuántos anhelan ver salvación en donde usted está? En su casa, en su familia. Traiga memoria a alguien. Por favor, hay algo que usted no tiene que pensar cuando pensamos en expandir el Evangelio. Nunca permita que su alma diga: no, es que Dios tiene que convertir así, a mi vecino. ¿Por qué? Porque el vecino le incomoda, porque es un desgraciado el vecino, porque le deja toda la... ¿Ven? O sea, no es así. Ay, pastor, acá le traigo a mi hijo para que le predique. Y sí, ¿cómo no me lo va a traer si el hijo le hace problemas, le roba la plata, anda con malas juntas? Entonces no es. ¿Puede notar la intención oculta del corazón? Conviértamelo para que ahora sea un cristiano evangélico lindo, buenito, que vaya a la iglesia. Eso quiero, pastor. Es decir, si no lo pudiste lograr en todos los años que tuviste en tu casa, por favor no vaya a ser que algún parecido, no vaya a ser que alguno haya traído al hijo en las últimas semanas. No, son solo ejemplos, nada más. No se enoje conmigo, porque de pronto me cambiaron la cara. ¿Qué pasó? ¿Se está enojando conmigo? No, es un chiste. El punto es, no anhelamos solamente por nuestra inquietud. No soy yo quien quiere la salvación, es la palabra de Dios que quiere crecer. Es su palabra.
que procura camino porque tiene una instrucción. La palabra tiene una instrucción. Primera de Corintios capítulo 1, verso 17 dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Pablo está afirmando todo lo que acabamos de leer en Isaías, en Hechos de los Apóstoles. Lo que está diciendo es que la palabra del evangelio no descansa en una persuasión humana. Nunca trate de convencer a alguien humanamente. No haga eso, por favor, no pierda tiempo. Bueno, que yo te vengo diciendo hace 50 años que venga a la iglesia. ¿Qué querés? ¿Así estás? ¿Así estás? No, no dice eso la cruz. Dice eso la cruz. ¿Vino la cruz de Cristo a juzgar a los hombres? ¿Vino a condenar a los hombres? No. Entonces yo no voy a juzgar ni voy a condenar, porque si yo hago eso, hago vana la cruz. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que si el evangelio se expande por gente que tiene capacidad de persuadir, entonces ¿para qué murió Cristo en la cruz? Amados, aquí hay algo muy poderoso que como generación necesitamos entender, no cada uno de nosotros, como generación. ¿Sobre qué poder descansa el evangelio? De que nosotros no predicamos. El evangelio no depende de que yo predique que Jesús murió. No, el evangelio descansa en que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió. ¿No está diciendo lo mismo, pastor? No, no es lo mismo. No es lo mismo. Porque no es lo mismo crear una ideología de la muerte de Jesús que el poder desatado en esa cruz. Entonces, cuando nosotros predicamos el evangelio, lo que procuramos es ver la acción viva de la palabra del evangelio en las personas. Y eso es más poderoso que cualquier cosa que yo pueda producir. Porque además, voy a decirle un secreto, el ser humano es susceptible de ser robado de todo tipo de doctrina, de todo tipo de enseñanza. El corazón humano, usted hoy le dice, no, ¿sabe qué? Libertad es matar a los niños en el vientre. Sí, la verdad que sí. Y si, ¿cómo se llega a pensar eso? Porque así es el corazón humano. Es muy fácil. En el mundo hay gente que adora árboles, hay gente que adora vacas. En el mundo, y no estoy ridiculizando ideologías, solamente estoy demostrando de que ideologías prosperan en el corazón humano. Hay personas que me dicen, no, yo la verdad es que hago Reiki, y la verdad que me encantan los cristianos evangélicos, porque cuando yo hago Reiki, siento que cuando me acerco a los cristianos, siento una energía. Así me han dicho. Me encontré con uno que me dijo así, por eso vengo yo a las reuniones, pastor. Porque acá cuando vengo y cuando cantan siento la energía, yo me lleno de esa energía y me hace así. Y después voy y cuando voy viviendo, la energía sale de mí. Ideologías. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es que la palabra del evangelio no descansa en eso. No es que yo quiero convencer a mucha gente que Jesús murió. No, es que Él murió. Y el poder de su muerte es lo que produce en los corazones una experiencia inexplicable. Porque cuando nosotros anunciamos el evangelio, anunciamos algo que no busca convencer a las personas. No quiere hacer eso. Lo que hace el evangelio es revelar lo que es verdadero y punto. ¿Y qué es lo verdadero, pastor? Que estábamos muertos. Estábamos muertos. El evangelio no me dijo, Abel, ¿qué te está pasando? A ver, contame a ver en qué te puedo solucionar. No, porque aunque Jesús caminó entre los hombres y solucionó todo tipo de problemas, un día dijo, me tengo que ir a hacer la obra de mi Padre.
Y su obra no era sanar enfermos, aunque debió hacerlo, y en eso cumplió las palabras. Pero, amados, créanme que desde la mirada de Jesús, cuando Él sanó a los 10 leprosos, Él sabía que si no iba a la cruz, su acción no tenía sentido. Sígame en este pensamiento. Ahora, yo leproso. ¿Cuántos se acuerdan cuando eran leprosos? Yo ya soy uno, necesito 9 más. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Listo, no hay más leprosos. Usted puede elegir después si era la de flujo de sangre. Leprosos no. A ver los 9. ¿Se acuerdan cuando éramos leprosos? Y estábamos ahí. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y qué hizo Jesús? Tuvo misericordia. ¿Y qué pasó? ¿Se acuerdan que no teníamos esperanza? Porque vivíamos aislados, porque nuestros familiares no nos querían ni ver, frustrados, esperando la muerte, viviendo en el peor lugar donde se puede vivir, sin poder disfrutar nuestras pertenencias. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Dónde están los 9? ¿Se acuerdan o no? ¿Qué hizo el Señor? Vino y nos sanó. ¿Y qué sentimos todos nosotros? ¡Wow! Ahora sí recuperé mi vida. Todo ha cambiado. Mi vida nunca más será igual. Mi vida nunca más será igual. ¿Se acuerdan cuando cantamos? Después de que Jesús nos sanó. Y uno volvió, Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué dice la ley que hagan? Que vayan, preséntense al sacerdote. Y nosotros dijimos, ahora sí vamos a vivir. Y Jesús dijo, este está muerto. ¿What? Así es la palabra del Evangelio. Yo me fui a mi casa y me mostré, ¡hey! Soy yo. ¿Qué? ¿No soy leproso? Salí acá. No, no soy. Ya estoy sano. Pero Jesús dijo, hasta que yo no vaya a la cruz, Abel está muerto. No lo sabe, pero está muerto. Sígame en este pensamiento. La palabra del Evangelio está en la cruz, porque la noticia que vino a revertir la cruz es algo que nadie sabía. Es más, es una locura a aquellos que no lo creen. ¿Cómo que estoy muerto si estoy vivo? Bueno, me voy a morir algún día. Y de hecho esta forma de palabra que muchos creen y dicen, no, bueno, entonces dame algo que me solucione cuando me muera, porque ahora estoy vivo, pero algún día me voy a morir, entonces yo no me quiero ir al infierno. No, la palabra del Evangelio no dice te vas a morir y te vas a ir al infierno, dice estás muerto. La palabra del Evangelio va a cuando Dios le dijo a Adán, el día que comas. Y luego de que comió, ¿qué le dijo? Eres polvo. Wow. Eres polvo, eres nada. ¿Cuál es la palabra del Evangelio? Es libertad verdadera. Y la libertad verdadera es, ¿qué revela el Evangelio? Que si yo no tengo vida espiritual, soy un títere del mundo. Eso dice la palabra del Evangelio. Haces lo que el mundo quiere, obedeces a lo que el mundo quiere hacer. Y esa palabra dice, pastor, si yo le voy a predicar, ¿quién va a querer ese Evangelio? No lo sé. Creo que los que estamos aquí hemos recibido ese Evangelio, ¿sí o no? ¿Cuántos entendieron que sin vida, sin la vida de Cristo estaban muertos? A ver, ¿de dónde apareció esa palabra, amados? Sé fiel. Voy a darte este consejo. Sé fiel a esa palabra que es la palabra del Evangelio. Sé fiel. Sé fiel, porque esta es la expresión de poder de la que te aconsejo que busques ser testigo, y yo cada vez me asombro más y más. Que cuando tú predicas la palabra de la cruz, alguien dice, ¿qué? ¿Cómo es eso? Porque se te acerca alguien y te dice, mira, estoy en un problema, tengo a mi hijo internado, ¿podrías orar por mí? Claro. Y primer consejo, no te hagas el sanador furioso Superman de la fe.
No, acá voy a orar. No, 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 duélete con las personas. Es su hijo. Ámalo, abrácelo, sienta. Porque después, oh, bueno, es que no funcionó la oración. ¿Y qué falló? No, 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 el punto es cómo crece Cristo en nosotros, con compasión, porque así fuimos enseñados. Entonces, ora por él. Pero hay un momento donde tú tienes que ver lo que mismo que Jesús vio. Por eso dijo el apóstol Pablo, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que se humilló hasta la muerte. Es decir, el sentir es que, ¿cuál es el sentir? Es que si no, Jesús dijo, si no voy a la cruz, no les estoy dando nada. Aunque si tú eras la mujer del flujo de sangre, toda tu vida cambió en el momento que te sanaron. Y aunque los discípulos, después de que vieron que el Señor calmó la tormenta, dijeron a este hombre le debemos la vida, ¿o no? ¿O no? ¿No dijeron eso? Porque una cosa es que me asuste yo arriba de un barquito. Voy en un barquito, ¡ay, qué terrible! Pero si usted ve asustado a Pedro, ¿me entiende? O sea, usted puede ir en un avión con... ¿Cuántos han ido en un avión con turbulencia? ¿Alguno le ha tocado eso? ¿Y la azafata? ¿Un cafecito? Y así la azafata. ¿Quiere tomar algo, señor? Ahora, usted ve nerviosa a la azafata y ahí sí póngase a orar, reprenda demonios. Usted haga todo por si acaso. Unja con aceite, haga todo. Pero Pedro estaba asustado es porque se hundían, amado. Ese hombre conocía el mar, esa gente sabía de lo que hablaba. Cuando Pedro dijo, nos hundimos, es porque se hundían. Síganme en este pensamiento. Él dijo, le debo la vida. Pero cuando su vida estuvo en riesgo, ¿qué hizo? Lo negó 3 veces. Es que la palabra del Evangelio no confía en nuestra experiencia humana, en nuestra capacidad. Yo a Dios le voy a dar todo. Los pastores o no nos ha pasado. Pastor, hasta la muerte estoy acá. A las 3 semanas, ¿dónde está el hermanito? No. Se fue al bar de la muerte. No. Era hasta la muerte. Bueno, el punto dice, no con sabiduría de palabras. Luego más adelante, de hecho la carta del apóstol Pablo a los Corintios, él va a construir cómo se predica el Evangelio para llevar a entender a la iglesia por qué espera el Evangelio en ellos. El capítulo 1, el versículo 18 dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Es decir, la palabra del Evangelio no viene porque yo tenga mucha sabiduría humana, no pasa así. Porque si así fuera, entonces estaríamos yendo en contra de lo profetizado. Vino a nosotros con poder. ¿Y cuál es el poder que produce en nosotros? Es la convicción y la certeza. El poder de la predicación del Evangelio es ese mover del cual Lucas dijo, el Señor hizo. ¡Wow! ¡Qué hermoso poder! Es tremendo, amados. Claro, nosotros lo vemos como que alguien te dice, sí, por favor, predicame, hablame. Pero si pudiéramos ver espiritualmente lo que sucede en alguien que responde a la palabra del Evangelio, nos asombraríamos porque no sería comparable con ninguna otra cosa en la tierra. Es incomparable a lo que pasa allí. Desecharé el entendimiento del entendido. ¿Dónde está el sabio? No ha enloquecido. 21 dice, porque ya que en la sabiduría de Dios el mundo, y ahí explica por qué el Señor va a humillar la sabiduría de los sabios. ¿Con qué? Con la predicación de algo que es una locura. Porque dice, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Pregunta, ¿por qué la predicación es una locura? La respuesta es, porque es una locura tratar de meter en palabras humanas la palabra viva de Dios. Es una locura.
¿Cómo hace usted? En el momento que usted entendió lo que la palabra está haciendo en usted, usted sabe que no puede transmitir eso. ¿Sabe? Yo no puedo. ¿Pero qué dice el Señor? Habla. Bueno, vamos a hablar. Entonces usted habla y le habla de Cristo, de Jesucristo el Hijo de Dios. ¿Por qué fue necesario que Jesucristo entregara su vida? ¿Sabe la cantidad de cristianos que no saben ni entienden por qué fue necesaria la cruz de Cristo? Bueno, dígaselo usted, anúnciele el Evangelio a las personas, predíqueles la obra de la cruz, qué pasó en esa cruz, por qué Dios entregó a su Hijo, por qué fue necesario. Entonces usted está hablando eso y usted sabe, usted dice, lo más normal es que nadie me oiga. ¿Qué locura es esta? De tratar de meter en palabras humanas algo que no pasa por palabras. Y el Señor dice, ¿sabe por qué el Señor quiere hacer esto con Abel? De predicar, porque Él está buscando destruir la sabiduría de los sabios y destruir el entendimiento de los entendidos. El Dios, creador de los cielos y de la tierra, el dueño de la sabiduría, el dueño de toda la ciencia. Que los científicos que están hoy tratando de desentrañar los misterios de la física cuántica no saben que el Dios que escribió, el Dios que creó todo eso, en vez de buscar algo misterioso, tremendo, dice, voy a pedirte a ti que prediques el Evangelio. ¡Qué locura! Y ahí va a expresar, porque dice los judíos, el versículo, pero los judíos piden señales. Es que si yo te doy una señal, es normal que tú digas, no, sí, ahora sí creo. Error. Error. No, es que ahora cuando vea que Dios hace un milagro, ahí va a creer. Error. Creer eso es no haber leído la Biblia. Toda la Biblia demuestra que los milagros no producen transformación en las personas. Por eso dice, yo no fui a darle señales. ¿Qué piden los judíos? Señales. No tengo señales, tengo la cruz de Cristo. Los griegos buscan sabiduría. ¿Qué querían los griegos? Dame un dogma, dame una doctrina, convénceme que tu manera de pensar me va a hacer mejor persona. Eso es lo que buscaban los griegos. A ver, no, es que me gusta esto. Lo que pasa es que si la sociedad se vuelve cristiana, con los valores cristianos, vamos a lograr una sociedad mejor, más próspera. Eso querían los griegos. Pablo dice, a mí me envió el Señor a decirles que el Hijo de Dios se entregó en la cruz. Porque todos nosotros estamos muertos y Él vino a darnos vida. ¡Wow! Tremendo. Así que hermanos, dice el capítulo 2, sigue, todo 1 Corintios 1 y 2 habla una y otra vez esto, lo repite de una forma y de otra. Cuando fui a ustedes a anunciarles el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber cosa alguna que a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve con ustedes con debilidad y mucho temor y temblor, y mi palabra ni mi predicación fueron con palabras persuasivas. Yo no quise ir a ustedes a persuadirlo. Bueno, ven, no confía en eso el Evangelio. Lo que confía es en el poder del sacrificio de Jesucristo en esa cruz, actuando en nosotros cada día. Amados, necesitamos ser testigos de la palabra del Evangelio. Ese es el punto de este mensaje. Y yo creo que Dios va a levantar estos evangelistas en la iglesia de los cuales estamos orando que el Señor despierte. El evangelista en la iglesia es una gracia que Dios pone no solamente para predicarle a los nuevos, porque todos los que estamos aquí deberíamos de volver a hacer carne la palabra del Evangelio para que muchos lleguen al conocimiento de Dios. ¿Cuántos anhelan ver eso en sus días? Pero el evangelista es aquella persona que aún cuando una persona se va olvidando de la palabra del Evangelio puede detectarlo y corregir.
¡Ey, no te olvides! O sea, ¿cuál es de hecho, el apóstol Pablo está haciendo eso a los corintios. Si alguno no ha leído la carta, de tarea para la semana. Ya empezamos las clases, ¿eh? ¿Empezaron las clases o no? Bueno, empezaron las tareas. Leer Primera de Corintios y usted se va a dar con algo que tan hermoso que viene Primera de Corintios, capítulo 1, capítulo 2, cómo les prediqué el Evangelio. Y en el capítulo 3 empieza diciendo, les tengo que hablar como carnales, hermanos. Empieza a decirle, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo está diciendo, qué locura que yo les prediqué un evangelio no sustentado en sabiduría humana. ¿Para qué? Para que ustedes puedan vivir la palabra viva del evangelio, y lo que no está permitido es pensar que esta palabra se quede encapsulada en una ideología, en una filosofía, en una costumbre, pero no se abra camino en nosotros mismos. Que no transforme nuestra manera de vivir, que no produzca un fruto espiritual. Esa es la preocupación de Pablo, pero déjenlo para 1 Corintios. Yo ahora no estoy, ¿hay alguno que está en Corinto hoy? No. Nosotros estamos usando esta palabra, ¿para qué? Para entender qué entendían los apóstoles acerca de la palabra del Evangelio. El punto es cómo nosotros nos transformamos en testigos. Es una posición de vida. Es una actitud. Es un criterio, es un sentir que se va elaborando en nosotros de ver al Señor, de verlo y de no querer nada menos que eso. Amado, yo tengo que decirte de que si no se despierta en tu corazón el anhelo de que otros conozcan el evangelio que tú has abrazado, quizás sea porque todavía no lo estás viendo actuar en tu propio corazón. Ten paz. Ten paz. Pero lo que sí te puedo decir, no te conformes. No te conformes con esa posición de, bueno, yo voy a la iglesia y ya está, pero te estás privando de lo más sorprendente que este evangelio tiene para darnos, que es ver la palabra del Señor crecer en tu propia vida. ¿Para qué? Yo he visto a personas resistirse al crecimiento de la palabra para abrazar no lo sé qué, una amargura en el corazón. Como no quiero soltar la amargura, no dejo que la palabra haya lugar. Porque sabemos que si el Señor trabaja y si su palabra trabaja, la amargura va a desaparecer. Pero ¿qué pasa si mi amargura? ¿No? Un recuerdo del pasado, alguna cuestión material, terrenal. ¿Y qué pasa ahora si vivo por lo celestial? Entonces, ¿mi empresa va a flaquear? No. Lo que pasa es que el Evangelio te pide que en tu vida no gire alrededor de cosas terrenales, que anheles lo que es eterno, que anheles ver el fruto del Espíritu en tu vida. Y ese anhelo es hermoso, hay que dejarlo germinar, hay que dejarlo crecer en el corazón. Y decir, Señor, yo quiero ver la paz que es fruto del Espíritu. Es un fruto hermoso, porque a veces, para que la paz que es fruto del Espíritu pueda verse, a veces hacen falta tiempos turbulentos. Para que el gozo del Espíritu pueda verse, a veces tienen que venir. ¿Dónde viene el fruto del Espíritu? Como el gozo. Y viene cuando alguien te maldice, te vitupera. Y Jesús dijo, cuando los vituperen, gócense. Y usted dice, no quiero que me vituperen. Es horrible. ¿Sabe lo que es el vituperio? El vituperio es una cosa rara, es alguien hablando mal de ti, es alguien deseando que te vaya mal.
Espero que nunca tengan que enfrentar eso, pero si hay alguno acá que le ha tocado el vituperio, gente que usa la mentira, gente que te juzga, que habla, el vituperio es alguien que habla y anda sembrando una manera de pensar en otros. ¿Han visto eso? Al ser humano le encanta eso. Y usted dice, ¿cómo tiene tiempo para eso? Tiene tiempo. ¿Hay alguien que le ha tocado sufrir vituperio en su vida? Ok, sí, he visto varios rostros. Y el Señor dice, gócense, no me da ganas. Pero cuando veo al Espíritu de Dios obrar, sí, gracias, por favor, acompáñame. Cuando veo al fruto del Espíritu expresarse en mi corazón, digo, quiero más del resultado de la palabra de Dios actuando en mi corazón, dándole lugar. Ese es el ejercicio. Así se ejercita el corazón para evangelizar a otros. Es viendo al Señor. Amados, una persona que da a conocer a Cristo a otros no es alguien ni que se entrena en cómo hablar. No es alguien que, bueno, ahora que todo eso está bien. Es decir, vamos a ungir al pastor Abel que va a predicar. Está bien. Pero el punto es, ¿cuál es el entrenamiento? ¿Cómo se entrena un corazón? Para ver al Señor, para verlo a Él. Yo quiero ver en mis días esta expresión que Lucas vio, y la palabra crecía. La palabra crecía y se multiplicaba. Aleluya. El número de los discípulos se multiplicaba. Aleluya. No hallaba límites. Porque también dice, muchos sacerdotes obedecían a la fe, dice ese mismo versículo. Y el mensaje era, ¿vieron que antes los sacerdotes se oponían a Jesús, eran enemigos? Fueron los que lo crucificaron a Jesús. El Sanedrín, cómo conspiraban para que Jesús fuera a la cruz. Ahora muchos sacerdotes obedecían a la fe. ¡Wow! ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? ¿Qué pasó en el medio? Pasó la cruz. Pasó la cruz. Amados, la palabra del Evangelio hay que saber identificarla. Hay que descubrirla, hay que verla. Hay que verla. Y yo sé que el Señor va a revelar cosas profundas, misteriosas, pero la palabra del Evangelio y la palabra de la cruz tiene un poder impresionante para producir en nosotros transformación, madurez, que quiebra todos los sistemas del mundo, quiebra la ignorancia. La palabra de la cruz sigue abriendo velos, amados. Sigue abriendo velos. Y cuando un velo se abre para dos cosas. Primero, para que nosotros podamos ver lo que antes no veíamos. Y en segundo lugar, para que ahora sea visto en nosotros lo que antes no se estaba viendo. Ese es el punto. Porque en una pequeña medida, el velo no me deja ver, o me deja ver medio oscuro. El apóstol Pablo habla acerca de esto diciendo, cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y saben, cuando está hablando de eso, habla acerca de Moisés. ¿Y de qué habla acerca de Moisés? De que Moisés, cuando estaba con Dios, su rostro empezaba a brillar, pero él no quería que el pueblo lo supiera. ¿Sabe por qué no quería que el pueblo lo supiera? Porque si ellos esperaban ver a alguien que le brille el rostro, algo que no iba a suceder todo el tiempo, entonces después van a decir, no, si no le brilla el rostro no le hacemos caso. No, entonces dice que se ponía un velo. Les hablaba, pero se ponía un velo. Wow, amados, lo que buscamos en este tiempo es que todo velo en nuestras vidas sea quitado. Pero no es solamente para que yo pueda ver algo que no veía, sino para que sea visto Cristo en nosotros. Aleluya. Esa es la expectativa.
Esa es la expectativa. No es más gente, no es, ¿cómo le digo? No es que Cristo sea visto en nosotros. Tiene que ser una pasión. Yo creo en esto, creo en esta generación despertada por esa pasión, que nos levantemos a la mañana y digamos al Señor: Señor, yo quiero que Cristo sea visto, quiero verlo, pero también quiero que sea visto. Aleluya. ¿Cuántos anhelan dar a conocer al Señor en su vida? Vamos a ponernos de pie y a orar al Señor juntos y a declarar esta palabra. Aproveche estos minutos, son un regalo. Si alguien tiene que moverse, hágalo con libertad. Pero estas palabras y estos escenarios que el Señor nos permite es para que como generación podamos elevar una oración al Padre, un clamor, una declaración de intenciones. Y si el Espíritu de Dios nos está moviendo a esto. Filipenses 2 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo. Esta palabra sentir ha sido una palabra que de hecho todavía no he podido elaborar todo lo que esta palabra significa y cuánto los apóstoles usan esta palabra. Sientan una misma cosa, un mismo sentir, estén en un mismo sentir, sientan. Esa palabra sentir me da la idea de que llegamos a una misma conclusión, que cuando nos vemos y decimos ciertas palabras, no hace falta explicar mucho, decimos ciertos códigos, sí, decimos sí, de eso se trata, eso es lo que queremos. Porque si usted encuentra en la vida con gente que procura algo diferente a lo suyo, de pronto se encuentra un joven que está buscando casarse con un tipo que no sabe cómo deshacerse de su esposa y van a chocar. Este le va a decir: no te cases porque es lo peor que te va a pasar. Y el otro diciendo: Señor, dame la mujer de mi vida. ¿No? Entonces, no hay un mismo sentir. Estos son los ejemplos que tengo yo, perdonen, es lo que hay. No tengo muchos ejemplos. Pero el punto es, cuando las personas están enfocadas en su vida en cosas diferentes. Qué diferente que son los seres humanos, aunque no lo son tanto, pero cada uno busca sus propios intereses, sus propias cosas. Pero cuando la palabra del Evangelio se abre camino en nosotros, comienza a revelar. Usted se encuentra con alguien que de pronto anhela hacer tesoros en el cielo. No tiene un versículo bíblico, no fue a una reunión, no. Se despertó en su corazón esto porque una vez leyó en las Escrituras de que Jesús dijo: hagan tesoro en el cielo, y esa palabra se fue a su casa y caló en su corazón. ¿Cómo que se puede? Sí se puede. ¿Cómo se hace? Señor, dime, quiero hacer. Y después de que esa palabra halló lugar en su corazón, de vivir por lo que tiene valor, de vivir por lo que permanece, elaboró en su corazón esta pasión y empezó a indagar. Y después te encuentras con otro que siente lo mismo. Qué hermoso, porque finalmente la palabra del Evangelio nos hace uno ahí, en ese punto. Porque si yo me encuentro hoy con un cristiano evangélico que dice: no, es que yo estoy buscando, me quiero ir a no sé dónde, donde me dijeron que hay un pastor que cuando te ora se te multiplica la plata en la cuenta bancaria. Y yo no tengo muchas ganas de ir ahí, déjeme decirle, no me interesa. No tengo ese sentir. Ahora, dígame cómo edificamos iglesia. Cómo yo vivo apasionado por ver
en mis días, la iglesia del Señor expresada en gloria, en madurez, en estatura, viendo a las personas llegando a la salvación. Qué hermoso es cuando se da esta expresión. Que nuestra ciudad de Córdoba vea ese testimonio. Aleluya. ¿Cuántos anhelan? Va a pasar, amado, en tu casa. Lo vas a ver. No temas. Otra expresión del vituperio es cuando usted intenta decir una palabra y las personas te menosprecian. ¿Pero qué decís vos? ¿Qué decís vos? Si el otro día te vi cómo te peleaste con fulana de tal, ¿qué me venía a decir? Vituperio. Tranquilo. Tranquilo, porque sabe qué tiene usted que hacer cuando alguien lo menosprecia. Usted humíllese, pero no delante de la gente, delante de Dios. Señor, sí, la verdad, todavía falta mucho, todavía soy un niño, pero yo quiero ver tu palabra crecer en mí. Aleluya. ¿Usted cree que Dios se va a resistir a una oración así? ¡Wow! Al clamor de un hijo que le dice: Padre, no te vengo. Mire, yo tengo 2 hijas, Sasha y Sara. Son una máquina tremenda de pedir. Son pedidoras seriales. Oye, mi hija papá, me viene hace 5 días. Que el filter, que dame para el filter, que quiero el filter. ¿Qué el filter? A ver, decime, a ver, me tuve que detener. ¿Qué es el filter? Una cosita para tejer no sé qué cosa. Bueno, dame. Hay muchas veces, bueno, eso sí se lo compré. Pero hay otras cosas que no. Le digo, no. ¿Cuántos padres están acá? ¿Alguna vez le dijo que no a su hijo? La mayoría de las veces, porque si no, ¿sabe qué? Ya estaríamos todos quebrados, o sea... Entonces, pero hay cosas que un hijo pide y son irresistibles. Amado, esta es la oración que tenemos que elevar en esta noche. Que nuestro Padre Celestial está viendo señales en sus hijos. Aleluya. Aleluya. Queremos ver, Señor. Queremos ver. ¿Cuántos anhelan ser testigos del Señor? Ser testigos de su palabra, ser testigos de su evangelio. Prepárese para verlo. Aleluya. Prepárese en humildad, en sencillez. Prepárese en confiar en su poder, en ver que no es con sabiduría humana, que no es persuadiendo, que no es por nuestra obra, pero está el Espíritu de Dios. Déjeme decirle esto y que el Señor dé testimonio a tu corazón de que la obra del Espíritu está pasando en nuestros días. El Evangelio no está en crisis. Déjeme decirle que eso no es así. La realidad es que el Espíritu de Dios sí está obrando en nuestra generación. No hay un deterioro del Evangelio. Puede haber deterioro en religión, puede haber deterioro, no, que allá la mala fama de no sé quién. Usted no presta atención a eso, porque el Espíritu de Dios está moviendo los corazones y está preparando la tierra. Y Él nos ha dado el privilegio de ser partícipes. Aleluya, aleluya. Levante allí su mano y dele gracias al Padre por su obra. Amado, por favor, no te pierdas de asombrarte por las cosas que Dios llama poderosas. No te pierdas el privilegio de disfrutar cada día la salvación que te ha sido dada y de verla actuar en tu corazón. Aleluya, gracias, Señor. De ver la palabra obrar en tu corazón, en tus pensamientos. De verla todos los días, porque si es así, no se escapará absolutamente nada de tu alrededor que el Señor no use para alimentar, para animar, para fortalecer, para afirmarte en la fe. Aleluya. Un día verás al Señor proveerte y diciéndote: eres mío, me perteneces, no te perteneces a ti mismo, le perteneces al Señor. Un día
Un día te tocará ver el peligro de cerca y decirle al Señor: yo recuerdo la palabra de que no soy mío, ¿por qué voy a estar nervioso? Y otro día verás las atenciones del Señor, verás ángeles llevando, asistiéndote, vas a verlo. Vas a verlo. Yo sé que muchos de ustedes lo ven cada día, pero por favor, no dejes que nada te ciegue. Aleluya. He visto a personas decir: pero pastor, ¿por qué todavía veo que estoy tan ajustado con la finanza? Y yo le digo: hermano, pero ¿no estás viendo en la gracia del Señor que no falta pan en tu mesa? ¿No estás viendo cómo el Señor asiste, de que no te falta para vestirte? Cuando haya el corazón, el contentamiento de un hijo que no está deseoso de las mismas cosas que atrapan al mundo, que no nos dejamos engañar por el mundo presente, porque sabemos a lo que Dios nos ha llamado. Aleluya. Y de aquellos que el Señor les dará abundancia de bienes, pero no se dejan distraer por ellas, porque todos, a pesar de que tenemos diferentes asignaciones, alguien irá a una ciudad en el sur de Asia. A alguien le tocará estar en un lugar extraño, y oramos porque el Señor nos da el privilegio de participar de esa acción tan hermosa, tan perfecta. Pero todos, uno estará en el sur de Asia, otro le tocará estar en un trabajo. No hay diferencia delante de los ojos de Dios. No hay diferencia, porque el sentir es el mismo. Es ver la palabra, es verla abrirse camino. Es decir, que la palabra no puede quedar escrita en un libro, no puede quedar presa en la boca de un predicador. La palabra no quiere quedarse en un libro escrito, ni en un posteo de una red social. La palabra tiene que abrirse camino en nuestros corazones, tener profundidad, llegar hasta donde debe llegar, partir lo que debe partir, pero crecer y abrirse camino. Aleluya. Padre, yo te pido, Señor, en esta noche, que tu palabra, Señor, se abra camino, que pueda ser vista. Señor, yo te pido que en todos nosotros un velo sea quitado y que podamos ver, Señor, que sea preparado el corazón para lo que vendrá, porque muchos clamarán en este tiempo llegar al conocimiento de tu verdad. No será porque hay gente que sabe hablar, sino porque la evidencia de Cristo está siendo vista en los santos, en tu iglesia. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias. Corazones afirmados en tu palabra, confirmados en la fe. Te adoramos, Señor. Te adoramos. Oramos por la tierra, por Córdoba, Señor, por la geografía que va a ser pisada en los próximos días. Si pueden ponerme, y lo tienen a mano, el mapa de los barrios que van a visitar en los próximos días. Vamos a orar por esas familias, por esas casas que están allí. Señor, creemos que es tiempo de salvación para nuestra ciudad, nuestra amada ciudad de Córdoba. Aleluya. Señor, vemos los corazones que claman, que están deseosos, Señor, de ver vida donde hay muerte, de ver luz donde hay oscuridad, Señor, de ver eternidad donde solo hay vanidad. Señor, creemos, este es nuestro clamor, Padre, por la obra que has hecho en nosotros. Aleluya, aleluya. Hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Señor, gracias por el querer, el sentir, de ir, de no quedarnos quietos, de no guardar en nosotros, de no esconder lo que nos ha sido confiado.
Señor, de no quedarnos guardando lo que nos ha sido dado. Señor, sabemos que hay demanda. Es el tiempo en que los que siembran alcanzan a los que ciegan, porque el tiempo es corto. Aleluya. Porque a medida que vemos el valor de las cosas eternas, también tomamos el valor del tiempo. Señor, qué corto que es nuestro paso en la tierra. Somos peregrinos y extranjeros, pero permítenos ver más salvación. En esas geografías hay familias, hay personas. No salimos a convencer a gente para que venga a una iglesia. Venimos a expresar la palabra del Evangelio. Allá habrá alguien. Hay alguien que su corazón ha sido destinatario de una fe que es no fingida. Una fe que es más valiosa que todo el oro del mundo. Hay alguien esperando el anuncio de la palabra del Evangelio. Aleluya. Señor, abre el camino. Despierta el querer. Despierta el anhelo, Señor. Y así también, como anhelamos ver salvación, anhelamos que tu palabra en nosotros no haya tropiezo, sino que se abra camino en nuestras vidas. Te damos toda la gloria y toda la honra. Aleluya. Vamos a celebrar al Señor con un aplauso y darle gracias al Rey. Amén. Amén. Gloria.